La radio, la mañana es nuestra en Ahora Marbella Radio, martes 29 de abril, ya casi finiquitando este mes, para darle la bienvenida al mes de mayo. Miren, verán, en un mundo donde el ruido exterior a menudo nos aleja de nuestro verdadero equilibrio, sugiere una invitación a detenernos, a respirar un poquito, a reencontrarnos con lo esencial. Marbella abre sus puertas a una cumbre única, donde la medicina ayurvédica, el yoga y la sabiduría ancestral nos guían hacia el autoconocimiento y la armonía interior. El Ayurveda Marbella Summit 2025 no es solo un evento, es un viaje hacia la transformación, un puente entre la tradición milenaria y las necesidades del bienestar moderno, un espacio de conexión donde la medicina holística nos recuerda que la sanación va más allá del cuerpo. Es el encuentro con la propia esencia, con la energía que nos habita, con la paz que llevamos dentro. Hoy vamos a explorar ese significado de esta cita que reúne a grandes referentes internacionales, uniendo ciencia, espiritualidad y solidaridad. Nos acompañan, pues, dos de las expertas que van a organizar precisamente este encuentro. Por un lado tenemos a Ala Uchenko, que es una de sus organizadoras. Ala, buenos días. Buenos días. ¿Ala o Aya? Ala. Ala, perfecto. Ala, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y por otro lado tenemos a Anastasia Yujerenko. ¿También lo digo bien? ¿Sí? Perfectísimo. Perfecto, que es gerente de la clínica ANS. Pues os quiero preguntar a las dos, ¿cuál fue el punto de partida de esta alianza entre ANS Internacional Clínica y el Hospital Resort Povar? Bueno, resulta que llevamos un poquito menos de un año con la clínica ANS, y aparte es que tenemos también una clínica de medicina tradicional, porque como que le damos a la gente el poder de elegir, ¿no? Porque hay mucha gente que pues sigue empeñada en antibióticos, que no digo que sea malo tomarlos, ¿no? Porque hay casos distintos, ¿no? Pero sí que es verdad que damos a elegir, ¿no? Entre algo tradicional, algo de hierbas, de plantas, de algo del más allá que se ha quedado ahí a fondo y mucha gente pues no lo recuerda, ¿no? Y bueno, decidimos... Ese es uno de los motivos por el que os impulsa, ¿no? Decidimos un poco, pues, empeñarnos y mostrarle a la gente el poder, ¿no?, de la medicina ayurvédica. Alla, este es un evento muy ambicioso. Cuéntanos un poco de qué trata y cómo es el evento que vais a realizar el próximo 3 de mayo, si no me equivoco, en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella, que será el Ayurveda Marbella Summit 2025. Sí, es un evento para juntar la gente y para que la gente pueda más conocer en medicina natural y también filosofía de India. Sí. Es filosofía y medicina que tiene más de 5.000 años y es como una colaboración, decimos, de alma, mente y salud. Ya. Este summit se presenta como una experiencia transformadora. ¿Cuáles creen que será la mayor enseñanza a los asistentes que se puedan llevar de ese evento tan magnífico el próximo 3 de mayo? Hombre, yo creo que después de lo que nos pasó ayer a todos, después del apagón, es un evento increíble para que la gente se pueda centrar un poco, ¿no?, en lo que nos queda. ¿Creéis que nosotros estamos muchísimo más enganchados últimamente al mundo de las tecnologías, a la digitalización, y hemos dejado ahí a un lado el tema de las condiciones humanas de lo más primigenias, de lo más primitivo? Sí, tal cual, tal cual. Yo la cantidad de gente que vi ayer por las calles, por los bares, etcétera, yo llevaba años sin ver algo así, ¿no? Impresionante, porque la gente como que se dejó de un lado la tecnología y las redes sociales, además que es que no había señal en ningún sitio, y como que se metieron ahí en la atmósfera esta tan mágica, ¿no? ¿Verdad? De hace unos 90 años atrás. Pues os digo una cosa, yo esta mañana he hecho una introducción precisamente y una pequeña reflexión sobre todo lo que pasó ayer, y precisamente decía que nos trasladábamos un poco a esa época donde el titilineo de una llama en la vela, ¿verdad?,
Estaba sobre una mesa de madera y era un buen momento para leer. ¿Sabéis lo que hice yo ayer por la tarde cuando todavía no tenía luz en casa? Me puse una vela y me puse a leer a la luz de la vela, como gente del siglo XVIII, gente del siglo XIX. Y me trasladó a otro mundo, a otra historia. Yo creo que lo que nos ocurrió ayer deberíamos tenerlo, por lo menos una vez al mes, en diferentes horas del día. Sí, es decir, oye, vamos a tener un apagón, una digitalización, aunque sea una hora nada más, una hora. Aparte que, por ejemplo, hay muchos países que hacen esta práctica. Cuando, por ejemplo, en Bélgica, en cada domingo, un vez en la mes, en domingo, ni una persona no coge ni un coche. No funciona en transporte, nada. La gente a la calle andando con bici, y entonces es como detox. Sí. Pero eso muy bueno también para ecología. Totalmente. Y si nosotros pagamos luz por 3 horas, por ejemplo, en algún domingo, y conectamos con su familia, con su niño, por cosas de hablar, por relacionarse de alma a alma, para escuchar uno a otro, para ver ojos uno a otro, no ver dentro de teléfono, ¿no? Sería muy bien para la gente. Ahora que has hablado un poquito de la contaminación y sobre todo la reducción de vehículos en las calles y en las carreteras, ¿os acordáis de la época del confinamiento, del COVID-19, sí, verdad? Claro. ¿No? Pues es que mucha gente tiene muy poca memoria. ¿Sabéis? Muy poca memoria, y muchas veces eso parece que fue un recuerdo hace ya muchos años, y eso fue una cosa de nuestros abuelos. No, nada más lejos de la realidad, que no ha pasado más de 4 años o de 3 años, ¿no? ¿Visteis que en el momento en que no había tantísimo tráfico en las calles y en la carretera se respiraba mejor? Claro. ¿El agua del mar era mucho más transparente? Sí. ¿La brisa que llegaba era otro tipo de brisa? Claro, porque la reducción de CO2. La gente no puede obtener este sentido porque hay mucho tráfico, mucho ruido, hay mucha prisa, siempre tiene prisa en su vida. Entonces nosotros en este evento le damos workshops con buenos maestras, buenas profesoras, que pueden ayudar a la gente a decir, mira, tú puedes hacer un stop entre día, quitar este pánico, quitar un estrés. Sí, calmarse un poco, ¿no? Más que nada, calmarse un poco y fijarse en uno mismo, en la salud, en la familia y bueno, de aprender unas cosas que todavía no saben, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues aunque da igual los años que tengamos, pero siempre estamos aprendiendo, siempre estamos estudiando y etcétera. Entonces, yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien. Nosotros... Anastasia, y tú eres joven, y tú tienes una edad en la que estás metida dentro de lo que es... No, sí, eres joven porque tú pareces que estás metida en lo que es el ciclo de la generación de la digitalización, de los medios técnicos, de la tecnología, ¿no? Sí. Y que tengas esa forma de pensar diferente, pues algo que te horna, ¿no? Sobre todo para mostrarlo a gente joven, a la gente joven, ¿no? Porque verán, la Ayurveda, aunque no lo crean, tiene una historia milenaria. Esto viene de hace ya miles de años, ¿no? Pero sigue siendo desconocida para muchas personas. ¿Cuál es el mayor desafío que vosotros os vais a enfrentar para darle a conocer a todos los asistentes del Palacio de Congresos en este evento que tengáis el día 3 de mayo con respecto a lo que es la filosofía de la Ayurveda? El mayor desafío, pues... no sé qué decirte. ¿No sabes? El desafío, el verdadero desafío es que la gente... El principal es darle a conocer, ¿no? A la gente lo que es. Sí, tal cual. Pero vamos, que el primer desafío es que hay mucha gente que a día de hoy sigue como empeñada en meterse en su móvil, en buscar cosas, que es que no pueden dejar la tecnología, ¿no? De lo que habíamos hablado por un lado, sino que... Sigue, no te preocupes. Sí, sino que no quieren, ni pueden, ni ven nada más que no sea... Perfecto. ¿Qué asistentes van a participar en este evento del día 3 de mayo? ¿Quiénes nos van a acompañar? Nosotros tenemos varios doctores ayurvédicos que vienen desde India. También tenemos un doctor que viene desde Barcelona. Es también persona de India que tiene entre 15 años
una universidad de Ayurveda en Barcelona. Sí. También viene un par de maestros muy específicos que trabajan con conocimiento de las personas, con conexión espiritual, del alma, del mente. Y también tenemos una persona muy interesante. Es un joven deportista desde India que vive ahora en Washington. Y es un joven que, aparte que el basquetbolista, trabajan como maestro espiritual para personas que trabajan en gran business y deportistas con nivel muy grande. Y él le doy workshop cómo quitar estrés. ¿Qué tú puedes hacer entre 5 minutos para quitarte tranquilo, para no tener ni una duda emocional y vivir con una mente clara? Y algo importantísimo, ¿no?, que estamos ahora mismo sufriendo desgraciadamente con tanto estrés que estamos acumulando, que es evitar nuestros miedos, ¿no? Sí, porque muchos miedos. Ayer, por ejemplo, personas me diciendo que yo tengo tanto miedo que a mí parece que mi vida va a parar sin teléfono. Es curioso. Es curioso. Con lo a gusto que estábamos ayer sin móviles. Sin móviles, sin tele, entonces vida está parada, nosotros vamos a morir. Yo digo, no, ¿por qué? Claro. Porque ahora tú puedes ver qué importancia tiene tecnología en tu vida. Tiene más importancia que tu familia, que tus niños, que tus amigos. Y nos estamos creando algo terrorífico, que es una gran adicción a las tecnologías, ¿no? Sí. Una gran adicción. ¿Cuándo comenzamos el evento? ¿A qué hora comienza? El 3 de mayo en el Palacio de Congresos. A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Sí. También nosotros tenemos una feria donde la gente puede ver, probar, comprar en productos saludables de vida sana. Y invitamos también a participar a la gente. Si alguien tiene su negocio sobre vida sana, puede también participarse en la feria. Y también tenemos un concierto con un gran artista que viene desde India, que está en tercera generación como músico, y él va a dar un concierto maravilloso. Es un concierto de música espiritual, mantras, donde la gente puede relajarse, conectarse con su espíritu. Y entonces invitamos a todos a nuestro evento. ¿A qué hora va a comenzar el evento? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Y el concierto creo que será a las 8 y 5 de la tarde, ¿no? Más o menos. A las 8 de la tarde. Vale. 3 de mayo, Palacio de Congresos de Marbella, con una completa jornada de talleres, conferencias, stands con productos especializados y un concierto devocional a partir de las 8 de la tarde. El acceso el acceso al evento obviamente tiene un precio simbólico. Son 5 euros. Sí. No es nada. 5 euros no es nada. Y nosotros hacemos desde precio de entrada, nosotros hacemos donación para una fundación que se llama Diksha. ¿Sí? Es fundación que ayudan a niños en India, que construyen para niños hospitales, escuelas, y esta fundación tiene muchísimos años, más de 50 años aquí en España. O sea, que gran parte del aporte económico que recibáis va directamente a las arcas para la construcción y sobre todo para seguir apoyando a la asociación Diksha en España y para la India. 3 de mayo, Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez de Marbella, a partir de las 10 de la mañana. No lo olviden, uno de los grandes eventos del Ayurveda Marbella Summit 2025. A las 2, ambas. Por cierto, tenéis la clínica ANS en San Pedro de Alcántara. ¿Dónde se encuentra la clínica? Pues está entre la avenida Burgos y avenida de Barcelona. Vale. Hace esquina, justamente. Tenemos las dos clínicas juntas, que es una clínica médica llamada Clínica Boris, Hospital Boris. Lleva muchos años aquí ya. Se fundó hace muchísimos años en Ucrania. Ahora mismo solamente la tenemos aquí en España, pero bueno, dándole apoyo a la gente que lo necesita, ayudando y bueno, y la otra parte un poquito menos tradicional, que es la Ayurveda.
Y a seguir funcionando y sobre todo a seguir promulgando esa gran filosofía ayurvédica, sobre todo. Y siempre dando a elegir. ¿no? Y siempre a elegir, sí, que es lo importante. A las dos, Alda, Anastasia, muchísimas gracias Muchas por estar con nosotros. Muchas gracias. Enhorabuena, felicidades. Gracias. Como cada día también tenemos la oportunidad de ofrecerles algo importantísimo, sobre todo en nuestras secciones habituales. Y en este caso con Ahora Marbella en Verde. Verán, en un mundo donde el consumo define gran parte de nuestras decisiones diarias, la sostenibilidad se ha convertido en una necesidad inaplazable. Pero más allá de buenas intenciones, la realidad nos enfrenta a barreras complejas, ansiedad climática, información confusa, precios inaccesibles y una sociedad en constante tensión entre lo que desea y lo que realmente puede hacer. El botón de muestra lo tuvimos ayer. ¿Qué quieres que les diga? Más vale una imagen que 1000 palabras, ¿verdad? O unos hechos. Con tan solo que nos quedamos bastantes horas en todo el país sin electricidad, y fíjense lo que ocurrió. Bueno, pues les digo esto porque tras 6 años de investigación y más de 14.000 entrevistas, CLIC Koala, junto al Grupo de Investigación en Psicología Ambiental de la Universidad de Castilla-La Mancha, presenta un informe revelador que no solo analiza hábitos, sino que desentraña las emociones, condicionantes y frenos que influyen en el consumo sostenible. Como siempre, ¿quién es el conductor de nuestra sección Ahora Marbella en Verde? Pues don Enrique Salvo Tierra. Enrique, buenos días. Muy buenos días, encantado de oíros y veros después de un día tan movido como el de ayer. Menos mal que nos vemos, y menos mal que ya por lo menos las líneas y demás funcionan, ¿no? Yo hoy he tenido, precisamente Enrique, hoy yo he tenido una introducción de programa donde decía que ayer vivimos un fenómeno inesperado, ¿no? Ese apagón masivo que dejó a ciudades y pueblos sumidos en una quietud inusual y en un silencio tan profundo que parecía devolvernos a otras épocas, ¿no? Parece ya olvidadas. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que a algunos nos remontaron a los años 70 y 80 cuando vivimos episodios, no de este calibre, sino por otros motivos, que recordaban mucho a esa oscuridad nocturna, a tenernos que apañar con luces de muy baja intensidad, que no había televisión, que lo que había era radio, lo cual siempre es maravilloso. Yo creo que estos días lo que hace es fundamentalmente sublimar la importancia de la radiofonía como elemento clave de seguimiento. Ya no valieron ni las redes sociales anoche ni las televisiones, sino que la radio fue nuevamente la gran protagonista como otros momentos de la historia, ¿no? Cada vez me siento más orgulloso de estar detrás de un micrófono por ser miembro de los radiofonistas que dimos ayer viva cuenta de todo lo que estaba ocurriendo. ¿Sabes que ayer en los grandes supermercados hubo 2 productos que rápidamente se terminaron en sus cantidades? Una fue el agua y otra fue las pilas. Efectivamente, si es que vamos a ver, lo del kit que en su momento se puso encima de la mesa, la verdad es que ese kit de supervivencia, entre comillas, bueno, parecía que tenía una lectura bélica y no creo que deba de tener una lectura bélica, sino justamente el hecho de que estamos, bueno, lo que nos puso ayer de manifiesto es que nos creemos todopoderosos, pero de todopoderosos nada, es decir, tenemos muchas debilidades dentro del sistema y por tanto somos, a pesar de la resiliencia que se ha tenido en este caso, el solventar el problema, pese a lo que digan muchos. Es decir, la verdad es que resolver un problema como el que se generó ayer en tan poco tiempo y que al final hoy tengamos una vida ya, digamos que relativamente ordinaria. Yo esta mañana he ido a comprar algo en un supermercado y no me han dejado pagar con la tarjeta porque todavía no tenían tarjeta y he tenido, bueno, que buscar dinero en metálico que me ha costado un poquito más de trabajo. Bueno, las clases no se reanudan aquí en la universidad hasta esta tarde. Cuestiones menores, ¿no? Pero la verdad es que la capacidad de resiliencia ha sido enorme y ya he puesto de manifiesto una vez más que somos frágiles.
y que por tanto que tenemos que estar atentos, ¿no? Totalmente. Hombre, esto nos recuerda muchísimo que, ojo a visor, hay que de vez en cuando, aparte ya que estamos en un mundo tecnológico, eso de las tarjetas de crédito como que no, y tenemos que mirar un poquito más a nuestros ancestros, a nuestros bisabuelos y demás, y poner un poquito de una mijita de dinero debajo del colchón, que viene siempre muy bien, ¿no? Pues mira, a mí 10 euros que llevaba en el monedero me ha salvado hoy de poder comer, ¿no? Porque efectivamente. Aquí al departamento para comer luego. Efectivamente. Y bueno, ha sido tremendo. No, y yo creo que el kit de supervivencia, tomémoslo en serio. Es decir, hemos entrado en una época en donde, bueno, pues cada vez viviremos acontecimientos, digamos que más drásticos, y entonces hay que estar preparado, tener una linterna fundamental. Hay incluso de estas que se recargan a mano, dándole, esto saben mucho los campistas, ¿no? Por otra parte, el tener pilas en casa de estas recargables, disponer de agua en una determinada cantidad, que no tiene nada que ver con el episodio bélico que se están viviendo en otras zonas del mundo, pero que sí son importantes para nosotros para momentos como este. Y ya digo, bienvenido sea capacidad de resolver las cosas en tan poco tiempo. Hay una cosa que no podemos olvidar. Vamos a intentar despejar esas dudas muchas veces y sobre todo algunos comentarios conspiracionistas que ya empiezan a polular por ahí, por algunos medios de comunicación. Y no hay que olvidar una cosa, que uno de los grandes protagonistas que nos pueden encontrar con esas anomalías de lo que ocurrió ayer con el colapso eléctrico podría ser tranquilamente, porque las hipótesis se multiplican, ¿verdad? Pero podrían ser incluso las anomalías de nuestra estrella, de anomalías solares. Cuidado, eso no hay que olvidarlo. Y yo muchas veces voy por ahí. El Sol se está comportando muchas veces muy extrañamente últimamente, con esas tormentas solares que está ofreciendo. Efectivamente. Bueno, ahí todo el mundo rechazamos la hipótesis hasta ahora de trabajo hasta que no se tengan con más claridad el bajón de ayer, de ese nivel cero. En fin, que incluso ha habido muchos augurios previos de este tipo de situaciones en el cine, en las series. Hemos tenido una serie española en ese sentido que se llamaba Apagón, precisamente, que relataba parte de esto y alguna otra, ¿no? Pero fuera de eso, efectivamente, nos estamos moviendo nos creíamos, ya digo, que estábamos súper protegidos con una máscara de seguridad total y bueno, nos damos cuenta que, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, las tormentas solares a veces van a generar modificaciones en la ionosfera, que es donde están, pues digamos que todos esos elementos fundamentales para la comunicación, etcétera, que pueden verse alterados precisamente por explosiones solares, que tienen repercusión en nosotros. Sin ir más lejos, pues por ejemplo, el origen del desierto del Sahara se vincula, entre otras posibles hipótesis, precisamente a una explosión solar que manda esos flashes intensos. No creo que tenga nada que ver lo de ayer con precisamente esto, pero bueno, fue una hipótesis que se barajó. ¿Por qué? Porque hubo también algún apagón en California no hace mucho tiempo, que se vinculó precisamente a altas temperaturas debido a la ola de calor, incendios y además a una anomalía solar que, pues ayer rápidamente, pues creo que fue desde Portugal, se lanzó esa hipótesis sobre la mesa, pero no parece que tenga nada que ver, ¿no? Y luego, conspiranoica, pues vamos a ver unas pocas, ¿no? Los ciberataques, yo me imagino que esa absorción de tantos gigavatios en tan poco tiempo va a dar mucho que hablar en escenas de ufólogos que van a decir que bueno, pues como España ha sido la elegida por los ovnis, pues ya está. Seguro que sí. Es decir, que esa hipótesis seguro que también la oiremos en los próximos días. Mucho guión para diferentes series de televisión y películas, ¿no? En fin. Ahora, qué sensibles somos, Jesús, totalmente. Qué sensibles somos a esos cambios y por tanto, yo creo que los que hemos vivido, tú eres mucho más joven que yo, pero en tiempos más austeros, por decirlo de alguna forma, teníamos más capacidad de resiliencia personal y familiar
anoche que los más ultramodernos, ¿no? Sí, señor. En el sentido de que yo sí tenía una linterna, pues tenía una radio de pilas, de un transistor, de eso histórico-artístico, que allí se cotizaba mucho. En fin, que tiene destornilladores, que tiene determinados elementos que sabe que son lo más útil para esos momentos. Y yo creo que todos debemos de acudir a cuestiones de estas características y hacerse su kit de emergencia, llama de supervivencia, de emergencia, como quieras llamarlo, pero no es malo tenerlo. Y luego fíjate que es fundamental el agua, ¿no? Es decir, que el tener bidones de estos mismos que utilizamos para los aire acondicionados, para que no caigan los goterones en la calle y hagamos tal, pues tenerlo a medio llenar en estos momentos, pues te puede salvar perfectamente 1 o 2 días. Es decir, que yo creo que en eso debemos ser conscientes de que somos más frágiles de lo que pensamos y que frente a estas anomalías que van a ir sucediéndose cada vez más, pues hay que tener una respuesta pronta, ¿eh? Y bueno, a mí lo que más me encantó fue la solidaridad de la gente, la cooperación y bueno, la ciudadanía se comportó extraordinariamente ante una situación extraordinariamente drástica, ¿no? Yo creo que tendríamos que tomar viva cuenta de todo lo ocurrido ayer y de vez en cuando eso es como poner en el almanaque el santoral de cualquier figura, sin duda alguna, sino poner un día al mes o un día a la semana o cada 15 días, es decir, durante 2 horas, venga, va, parón, no se va a cortar la luz, pero sí por lo menos parón y concienciarse de que no existe tecnología, no hay digitalización, fuera móviles, fuera de todo, y yo creo que sería un revulsivo, pero espectacular para todo el mundo. Yo creo que ha sido desde luego una experiencia ayer precisamente bastante importante, ¿no? Enrique, que no se me entienda mal lo que voy a decir. En algunos países bueno, que desde aquí se empiezan a criticar, yo creo que malamente por desconocimiento, bueno, pues han vuelto a implantar el servicio militar. Pero no es un servicio militar al uso de lo que... Estamos acostumbrados. Lo que conocíamos aquí en los años 70 y 80, sino que sobre todo tiene una gran parte, no voy a decir que no haya una parte que esté más dedicada a la defensa, tanto personal como tal, pero hay una gran parte que está dedicada precisamente a esto, a conocer desde los primeros auxilios hasta cómo sobrevivir en condiciones más extremas, etcétera. Y además a un sector de población que, como en el informe que acabas de hablar, vemos que cada vez es menos sensible a lo que es la sostenibilidad y a lo que es el cambio climático, lo cual nos preocupa muchísimo. Desde luego, pues vamos a hablar, si te parece, rápidamente de él, de 14.000 entrevistas que se realizó Koala junto al Grupo de Investigación de Psicología Ambiental de la Universidad de Castilla-La Mancha. Se presenta un informe muy revelador, un informe sobre el origen y la relevancia del estudio del consumo sostenible, que es un reto urgente en busca de soluciones, sin duda alguna, y que ha sido dividida en diferentes olas, ¿no? Sí, yo llevo trabajando con ellos en estos informes desde el primero. La verdad es que me pareció ya interesantísimo. Estuvo mucho más dedicado a esas marcas bueno, que vemos en los productos y bueno, que aquí también se señalan, que a ver si la gente identifica, los ciudadanos identifican cuando los consumidores identifican esas marcas de forma positiva o negativa, y empezamos por ahí. Y a partir de ahí el equipo de Koala, pues bueno, fue dirigiéndose más hacia observar los cambios de conducta, ¿no? Y la verdad es que en esta última oleada nos hemos quedado todos, incluido ellos. Yo lo hablaba con el director del proyecto, nos hemos quedado sorprendidos, ¿no? De cómo la conducta, hay sectores vinculados incluso con determinadas ideologías políticas que evidentemente desde el principio rechazan el que haya un cambio climático, el que no es necesaria la sostenibilidad, en fin, todos esos puntos, pero hay otros en donde estamos viendo que hay un declinar de despreocupación hacia los temas ambientales, a pesar de, incluso en algunos lugares en donde han tenido impactos muy fuertes, hay esa cierta relajación. Y como tú bien dices,
decía al principio, concluía diciendo, ¿esto tiene algo que ver con la ansiedad que generan tantas noticias negativas en torno al clima, etcétera, etcétera? Pues parece que sí, que tenemos que, empezar a también a educarnos nosotros mismos, a reeducarnos en el sentido de cómo emitir muchas de estas informaciones, porque el ciudadano empieza a, tanto viene el lobo, que el día que venga el lobo de verdad, pues nos va a pillar, como ha ocurrido en algunas partes del mundo, pues nuevamente bastante desnudos, ¿no? Como aquel rey, ¿no? Nos va a pillar bastante desnudos, ¿no? Enrique, ¿tú cuál dirías que ha sido la evolución más significativa en la mentalidad de la ciudadanía sobre sostenibilidad? Pues mira, yo creo que recuerdo años 70, bueno, cuando el Exxon Valdez choca contra una serie de rocas y derrama una gran cantidad de crudo en el Atlántico Norte, sí, y aquello tuvo una repercusión enorme y fue la primera vez que, digamos, que las crisis ambientales se pusieron encima de la mesa y sobre todo prestaron por primera vez, eran portada, la crisis ambiental era portada en todos los periódicos. ¿Por qué? Porque aquello se llevó pues, muchísimo. Fue algo como lo de Galicia, lo de el chapapote, pero más todavía, digamos, que a la bestia. Luego hubo algunos otros episodios exactamente que llamaron mucho la atención y que, por ejemplo, algo que se sensibilizó mucho a la gente fue con el tema de las ballenas, ¿no? También eran portadas de la caza de ballenas, que nos estábamos quedando sin ballenas, etc. Pero llegó un momento determinado que aquello produjo un cierto hartazgo. Ya a partir del 92, cuando la cumbre de Río de Janeiro, empiezan todo el movimiento en torno a las agendas locales 21, hay una movilización, los ayuntamientos por primera vez y los gobiernos de tipo autonómico, de tipo nacional, pues empiezan a incorporar ministros o consejerías o en su caso incluso concejales dedicados a los temas ambientales, ¿no? Que iban más allá de tener bonita la ciudad de verde y que era incluida desde la gestión de la agua, tanto para uso doméstico como aquellas que se consideraban como aguas negras. En fin, empiezan a verse que todo tiene una interconexión, que todo es importante para la calidad de vida y a partir de ahí empieza una concienciación. Y ya luego con el informe Brundtland y la sostenibilidad y que era el desarrollo sostenible, que todavía no se llega a comprender mucho, como siempre ocurre, es muy curioso, ¿no? Incluso desde los tiempos de Darwin, sí, cuando la teoría de la evolución, pues rápidamente hubo quien se apropió de la idea y rápidamente lo va a reconocer la gente que no oye, lo que rápidamente pasa a utilizarse como objeto de marketing. Pues en el tiempo de Darwin, anís del mono, que lo conocemos todos, yo creo, esa botella tan emblemática, lo que lleva por delante la imagen de un mono que no es otro que Darwin. Sí, señor. Fíjense, y se trata de Darwin pintado de mono, porque entonces la gracieta era esa, ¿no? Y incluso yo lo que siempre llamo la atención es que vean el mensaje que hay en la parte inferior, en un pergamino, que pone algo de la ciencia, lo sabe y ella nunca se equivoca, ¿no? En fin, que igual que entonces, pues cuando aparece el término sostenibilidad y desarrollo sostenible, pues son muchos los que dentro de su marketing utilizan ese concepto de sostenibilidad. Fíjate una cosa muy curiosa. En Hispanoamérica no hablan de sostenibilidad, no hablan de sustentabilidad. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad está más ligada a un concepto económico, mientras que la sustentabilidad está más ligada a un concepto ecológico. Entonces, nos encontramos muchas veces, dice, el banco no sé qué ha presentado unas cuentas sostenibles. Claro, lo que hace es que no ha perdido dinero, no es que haga un bien por el medio ambiente. Y entonces yo creo que hay episodios de esta clave. Luego yo creo que la gente, la ciudadanía, a pesar de los datos que ahí vemos que ahí hay, sobre todo hace 5 años, casi coincidiendo
con la crisis de que vivimos con la pandemia, bueno, pues hay un aferramiento precisamente a los conceptos de sostenibilidad, de consumo, de cercanía. La gente es más consciente de acercarse a ver esos logos que nos van a dar tanta información de dónde procede, si es agricultura ecológica, si no es agricultura ecológica, si son productos que están confirmados, tal. Pero a partir de ahí nos hemos ido relajando, que es lo que se ha visto hasta la actualidad, de lo cual, pues bueno, nos llega a preocupar, sobre todo por esa, si te das cuenta en ese estudio, esa escala de 16 a 25 años que digamos que es la que más se está hartando rápidamente de que le hablen tanto de que el clima está cambiando y que va a ir a peor, que empieza a alejarse precisamente de comportamientos y conductas que serían lo más necesario. Enrique, nos estamos quedando sin tiempo. Por último, existen ejemplos, obviamente, y modelos internacionales que pueden servir de inspiración para mejorar nuestra relación con el consumo sostenible, eso está claro. Si comparáramos España con otros países europeos, ¿en qué punto estamos en términos de compromiso con la sostenibilidad? Estamos en hay una forma de medirlo que son lo que se denominan objetivos para el desarrollo sostenible, ¿no? Los famosos ODS de la Agenda 2030. Eso se está llevando un control año a año de una serie de indicadores en donde la verdad es que estamos por debajo del 30 en el ranking de países en cuanto a precisamente lograr que todos esos objetivos se vayan cumpliendo, ¿no? Es cierto de que, por ejemplo, destacamos mucho en lucha contra la pobreza, en igualdad, somos casi los primeros a nivel global. Somos también de los primeros en consumo de sostenible, pero sin embargo flaqueamos en otros muchos. Y luego lo que más me llama la atención en ese sentido, cuando estamos haciendo dentro de mi grupo de investigación análisis de cómo esos objetivos se están cumpliendo a nivel de Andalucía, la verdad es que las principales ciudades, no solamente las capitales, sino aquellas con más de 100.000 habitantes, estamos muy por abajo del conjunto nacional. Digamos que el liderazgo lo tiene precisamente la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que es siempre el referente de la sostenibilidad a nivel nacional, y sin embargo, salvo Málaga, que está en la mitad de la tabla, todas las demás ciudades están muy por debajo, incluso algunas de ellas ni siquiera haciendo los deberes más convenientes. Un minuto tenemos. ¿Tú ves posible que el futuro de la sostenibilidad se convierta en un estándar y no en una elección, Enrique? El problema ahora mismo se definieron por un conjunto de observadores que podía haber 4 escenarios de futuro, ¿no? Desgraciadamente, de los 4 escenarios, el que más se está cumpliendo en estos momentos a nivel global es el escenario que diríamos que tiende a la regionalización, es decir, a eso, entre comillas, patriotismo o falsos patriotismo, sí. Y por otra parte a una situación mucho más de competitividad y no de globalización como se esperaba. Entonces, ese es el escenario que más se está observando en estos momentos, lo cual va en contra precisamente de la sostenibilidad, que no puede ser exclusivamente un bien territorial. Aquí hay que, efectivamente, como se decía ya en el 92, aquí hay que pensar globalmente y actuar localmente. Por tanto, yo creo que es una labor absolutamente de todo. El futuro en este momento no pinta bien. Lo que pasa es que, como siempre ocurre a lo largo de la historia, y tenemos mucho que aprender, a toda acción le corresponde una reacción, y esperemos que a la acción que en estos momentos está sobre la mesa le corresponda la reacción lógica
que sería alcanzar precisamente esos objetivos de desarrollo sostenible. Una reacción rápida. Y vamos a terminar con ese titular con el que comenzábamos contigo, el consumo sostenible, que es un auténtico reto urgente en busca de soluciones inmediatas y rápidas. Enrique Salvatierra, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, buen fin de... Igualmente, estamos en contacto. Gracias, un abrazo. Adiós, Enrique. Hasta luego. Nos estamos quedando sin tiempo. Pues sí, 4 minutos para cruzar el umbral de la 1 de la tarde. Durante 2 horas de radio, de televisión, hemos estado juntos, puntuales a la cita, para hablar con invitados de auténtico lujo que nos han contado cosas interesantísimas en esta edición del martes 29 de abril, finiquitando prácticamente el mes de abril. Puntuales a la cita con la dirección de Antonio Borrego, con la producción de Belén Gil y de Doris Omaira Lancheros y, como no, nuestro almirante, como siempre, que ha llevado a buen puerto este navío, este bergantín radiovisual, como es Antonio Ortega Leiva. Antonio, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Te lo has pasado bien? Muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí. Por fin ya todo normal. Todo bien. Normal, ¿no? Menos mal. Vaya día. No, pero bien, hoy hemos estado hoy tranquilos. Ayer pues tuvimos lo que tuvimos, la anomalía en cuanto a la electricidad, y prácticamente pues dejamos con la palabra en la boca incluso a los invitados de ayer lunes. ¿Verdad? Cosas del directo. ¿Qué es lo que pasó? A las 12:30 estábamos en directo, a las 12:30 dijeron, Clam, ya no hablas más. Bueno, pues nada, yo no hablaré, soy muy malo, pero por lo menos dejen hablar a los invitados. Comparto lo que dice de esos momentos de tranquilidad. Totalmente. Sí. Sí, ha venido bien, ha sido un revulsivo, Sí. El estar tranquilos durante unas cuantas horas sin móviles, sin conexiones, internet y sin solamente con el gran compañero que es la radio. Hasta las 3:30 de la mañana no llegó en mi casa, entonces nos quedamos dormidos, obviamente, Claro. antes. Y Yo creo que ayer fue el día más temprano que me quedé yo dormido. eso le dije a los niños. Entonces estábamos en el campo y digo, vale, voy a encender la chimenea. No hacía frío, pero para tener luz en el salón. Qué bueno. Y encontré un móvil antiguo al que tenía radio FM y le conecté un powerbank. Qué maravilla. Y nos sentamos a lo de la chimenea escuchando Qué la emisora que había, ¿no? Radio Nacional. Claro. Y se lo dije a mis niños, digo, la abuela vivía así. La abuela vivía así, se hacía de noche, se estaba a dormir. Y ya se vinieron para arriba, preguntaban por internet, digo, no, perdóname, hoy no hay. Hoy transistor, nada más. Y además, que como te dije antes y le dije antes a la audiencia, yo cada vez me siento mucho más orgulloso de estar detrás de un micrófono y formar parte de esta gran familia de radiofonistas. Porque la radio, ayer se dio cuenta, en pleno siglo XXI, año 2025, sigue en auge. Es el único medio de comunicación en el cual estamos. Venga. Querido Antonio Ortega Leiva, gracias. Mañana más, a la misma hora, mismo lugar. Muchas gracias. Un abrazo, querido amigo, un abrazo. Bueno, pues ahora la programación continúa tanto en la radio como en la televisión. Mañana les espero, mismo lugar, misma hora, en Ahora Marbella Radio. Pásenlo bien. Adiós.